Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de la película The Equalizer, El Protector, 2014. Robert McCall, un antiguo agente de la CIA con un pasado marcado por operaciones encubiertas y misiones de alto riesgo, decide retirarse de la vida violenta y buscar una existencia tranquila. Tras años de silencio y una vida aparentemente anónima trabajando en una tienda de bricolaje, su pasado lo alcanza cuando conoce a Terry, una joven que trabaja como acompañante y que sufre una brutal agresión a manos de la mafia rusa. Este evento, que sacude su apacible rutina, desata en McCall una profunda indignación y un resurgimiento de sus instintos protectores. Su motivación no es simplemente justicia, sino la protección de los débiles ante la injusticia flagrante. La compasión, mezclada con la rabia contenida durante años, lo impulsa a actuar, desenterrando sus habilidades letales y su vasta experiencia en combate cuerpo a cuerpo y estrategias de inteligencia adquiridas durante su tiempo en la agencia. La vida aparentemente simple de McCall se transforma en una violenta cruzada contra una poderosa organización criminal. Su experiencia en la CIA, donde la precisión y la eficiencia eran claves para el éxito, se convierte en su mayor arma, un arsenal de conocimientos y destrezas aplicadas a su nueva y peligrosa misión. La decisión de intervenir no es simplemente un acto impulsivo, sino la culminación de una vida dedicada al servicio y a una ética personal que, aunque aparentemente abandonada, permanece inquebrantable. La mafia rusa, liderada por el despiadado Vladimir Pushkin, un hombre acostumbrado a la impunidad y a la violencia, se convierte en el objetivo principal de McCall. Pushkin, un personaje despiadado que ha escalado posiciones en el crimen organizado gracias a la corrupción y la intimidación, representa la antítesis de la vida tranquila que McCall intenta mantener. La red criminal de Pushkin opera con una brutal eficiencia, utilizando la violencia y el miedo para controlar su territorio. McCall, a través de su meticulosa investigación y su impecable capacidad de planificación, comienza a desmantelar la organización de Pushkin pieza por pieza. Cada eliminación es ejecutada con precisión quirúrgica, aprovechando su entrenamiento en combate y su vasto conocimiento de tácticas militares y de inteligencia. No se trata simplemente de venganza, sino de una estrategia cuidadosamente orquestada para desestabilizar la estructura de poder de Pushkin y proteger a Terry y a otros inocentes de su alcance. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a analizar a sus oponentes, a prever sus movimientos y a explotar sus debilidades, se convierte en su principal herramienta para neutralizar a sus enemigos. La implacable búsqueda de justicia de McCall no es un acto casual, sino una consecuencia de su larga carrera en el servicio secreto, donde el éxito dependía de la precisión, la discreción y la capacidad de mantenerse un paso adelante de sus oponentes. Su enfoque es pragmático y letal, una respuesta calculada a la brutalidad sistemática de la mafia rusa. La película profundiza en la moralidad ambigua de las acciones de McCall. Si bien se presenta como un justiciero, sus métodos son brutales y letales, operando fuera de la ley y sin el amparo de ningún sistema judicial. No hay grises en su lucha. Es una confrontación directa entre el bien y el mal, donde la determinación implacable de McCall se enfrenta a la crueldad despiadada de la mafia rusa. La línea entre justicia y venganza se difumina constantemente, llevando al espectador a cuestionar la naturaleza misma de la redención y la posibilidad de escapar completamente de un pasado tan violento. A pesar de su aparente búsqueda de paz, McCall está atrapado en un ciclo de violencia, un ciclo que él mismo intenta romper, pero que la naturaleza de su trabajo y la persistencia de la amenaza lo obligan a mantener. Su pasado en la CIA, donde la moralidad a menudo era un asunto complejo y lleno de dilemas éticos, lo persigue y se refleja en sus decisiones, haciéndolo una figura trágica, un héroe de sombras obligado a operar en un mundo donde la justicia no siempre se encuentra en los canales convencionales. Su lucha interna es tan intensa como la lucha contra la mafia rusa, un conflicto entre su deseo de paz y la necesidad de proteger a los indefensos. La investigación de McCall desvela la profunda corrupción que permea la estructura de poder de la ciudad. No se enfrenta solo a una banda criminal, sino a una red compleja que se extiende a la policía, a la judicatura y a figuras influyentes en la política local. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a infiltrarse en organizaciones corruptas,
y a desentrañar complejas conspiraciones, le sirve para desenmascarar a los colaboradores de Pushkin y sus cómplices. McCall utiliza su inteligencia superior y su habilidad para manipular situaciones, convirtiendo cada encuentro en un juego de ajedrez mortal, anticipándose a los movimientos de sus enemigos y utilizando sus puntos débiles en su contra. Su capacidad para obtener información de manera discreta, ya sea a través de la intimidación, el engaño o la manipulación, resulta clave para desmantelar la red criminal desde sus cimientos. La experiencia adquirida en la CIA, en misiones donde la información y la estrategia eran tan importantes como la fuerza bruta, le permite navegar con maestría por este peligroso laberinto de corrupción y traición. Su lucha por la justicia trasciende la simple venganza, convirtiéndose en una lucha contra un sistema que tolera y protege la criminalidad organizada. El clímax de la película llega con el enfrentamiento final entre McCall y Pushkin. Este encuentro, una culminación de la implacable persecución de McCall y la desesperada resistencia de Pushkin, es un brutal y coreografiado ballet de violencia. La experiencia de McCall en combate cuerpo a cuerpo, combinada con su inteligencia estratégica, le permite superar las ventajas numéricas y la brutalidad de los hombres de Pushkin. La lucha representa no solo una confrontación física, sino una batalla de voluntades, donde la determinación inquebrantable de McCall se enfrenta a la arrogancia y la crueldad de Pushkin. La victoria de McCall, aunque lograda con un gran costo físico, representa una afirmación de su código moral personal, una declaración de que incluso un hombre que ha vivido en las sombras puede encontrar una forma de luchar por la justicia. El final, aunque sugiere la posibilidad de futuras intervenciones, deja al espectador con la sensación de que la búsqueda de McCall por la paz interior, aunque siempre presente, se encuentra inextricablemente ligada a su habilidad y su voluntad de enfrentar la injusticia, a una costa de su propia tranquilidad. Su pasado como agente de la CIA, aún después de años intentando dejarlo atrás, se convierte en la herramienta definitiva para alcanzar una justicia que el sistema no puede o no quiere proveer. La película concluye mostrando la victoria de McCall sobre Pushkin y sus secuaces. Sin embargo, no es una victoria definitiva, sino un punto en una lucha continua. McCall, a pesar de haber eliminado a Pushkin y su organización, ha dejado claro que continuará su cruzada personal, actuando como un justiciero fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en operaciones encubiertas, le permite moverse en la clandestinidad, usando sus habilidades para proteger a los indefensos. El final deja entrever que la vida tranquila que tanto deseaba es inalcanzable para él, pues su compromiso con su código moral personal y su destreza para la lucha lo han convertido en un vigilante implacable, siempre alerta a las injusticias que le rodean. La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje solo sirve como una fachada para su verdadera existencia. Un silencioso justiciero operando fuera del marco legal, una figura enigmática y solitaria dedicada a defender a los más débiles contra un sistema que los ha fallado. Su decisión de intervenir en la vida de Teddy no fue un simple acto de bondad, sino el desencadenante de un destino inevitable. El reencuentro con un pasado que, a pesar de sus esfuerzos, permanece inseparable de su presente. La película, más allá de la acción y la venganza, explora la compleja personalidad de Robert McCall. Su pasado en la CIA, aunque le proporciona las habilidades para su lucha contra el crimen, también le inflige una profunda soledad y un sentimiento de culpa. El deseo de una vida tranquila y anónima en la tienda de bricolaje representa un intento de redimirse, de escapar del ciclo de violencia que marcó su carrera como agente. Sin embargo, la brutal agresión a Teddy y la injusticia que la rodea despiertan sus instintos protectores y le obligan a confrontar su pasado, a reconocer que la tranquilidad que buscaba era una ilusión. Su entrenamiento en la CIA, con su énfasis en la disciplina, la precisión y la eficiencia, se manifiesta en la forma meticulosa en que ejecuta sus acciones, planificando cada detalle y eliminando a sus enemigos con una precisión quirúrgica. Su lucha contra la mafia rusa se convierte en una forma de autojustificación, una manera de expiar su pasado y encontrar un propósito en una vida que creía haber dejado atrás. La redención, sin embargo, se revela como un concepto escurridizo, un objetivo siempre a su alcance, pero nunca completamente alcanzado.
La película no se centra únicamente en la acción, sino que explora la compleja relación entre McCall y Teddy. Ella representa la inocencia vulnerada, la víctima indefensa que despierta en él la compasión y la determinación de protegerla. Su decisión de intervenir no es meramente una cuestión de justicia, sino una respuesta a la fragilidad humana y a la necesidad de defender a los más débiles contra la opresión. A través de Teddy, McCall encuentra una nueva razón para luchar, una justificación para enfrentar su pasado violento y para usar sus habilidades en beneficio de alguien que lo necesita. La relación entre ambos, aunque no explícitamente romántica, está llena de un profundo respeto y una conexión forjada en el fuego de la lucha contra la injusticia. La vulnerabilidad de Teddy contrasta con la fortaleza reprimida de McCall, creando una dinámica interesante que humaniza al personaje principal y proporciona una motivación más profunda a sus acciones más allá de la simple venganza. Su vínculo se convierte en un catalizador, impulsando a McCall a no solo buscar justicia por Teddy, sino a limpiar la ciudad de la corrupción que la ha afectado a ella y a muchos otros. La película muestra el contraste entre la vida aparentemente tranquila de McCall y la brutal realidad de la mafia rusa. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en infiltración y manipulación, le permite moverse con facilidad en este mundo subterráneo, obteniendo información y manipulando a sus enemigos. McCall no solo elimina físicamente a los miembros de la organización de Pushkin, sino que también destruye sus redes de apoyo, exponiendo su corrupción y debilitando su poder. Su enfoque es estratégico y calculador, usando su inteligencia y sus habilidades para superar a sus oponentes en cada encuentro. La experiencia en operaciones encubiertas de la CIA se convierte en un activo invaluable para su cruzada personal, permitiéndole prever los movimientos de sus enemigos, manipular situaciones a su favor y explotar sus puntos débiles. No se limita a la fuerza bruta, sino que utiliza su ingenio y su conocimiento para desmantelar la estructura de poder criminal desde adentro hacia afuera, revelando la compleja red de corrupción que protege a Pushkin y sus aliados. La eficiencia y la precisión de sus acciones reflejan su entrenamiento riguroso en la agencia de inteligencia, confirmando su pasado como un agente altamente capacitado. La redención para McCall no se encuentra en la tranquilidad de una vida anónima, sino en la continua lucha por la justicia, un compromiso que lo define y le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de su pasado. La película finalmente presenta a Robert McCall no como un héroe tradicional, sino como una figura moralmente compleja, un justiciero que opera fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en combate, inteligencia y operaciones encubiertas, le permite llevar a cabo su propia forma de justicia, aunque a menudo se vea obligado a cruzar líneas éticas. La decisión de intervenir en la vida de Teddy, y posteriormente en la de otros, le impide retornar a la anónima vida que buscaba. Su lucha contra la mafia rusa y su subsecuente enfrentamiento con Pushkin no solo es una confrontación física, sino una lucha contra la injusticia sistémica y un reflejo de su propia lucha interna por encontrar la redención en un mundo gris. Su experiencia en la CIA, paradójicamente, le proporciona tanto las herramientas para la venganza como la conciencia de las consecuencias de sus actos, lo que le convierte en un personaje fascinante y trágicamente heroico. La búsqueda de la paz interior entonces se convierte en un ideal inalcanzable, sustituido por la implacable lucha contra la maldad, un destino que él mismo ha forjado a través de sus acciones y su inquebrantable código moral personal. La película finaliza con la victoria de McCall sobre Pushkin, pero no se trata de un final definitivo. Su lucha contra la injusticia continúa. Su pasado en la CIA le ha dotado de habilidades letales y una mentalidad estratégica que le permiten operar en las sombras, defendiendo a los indefensos que el sistema ha fallado. La aparente tranquilidad de su vida en la ferretería es una fachada que oculta su verdadera naturaleza. Un justiciero implacable, un vigilante solitario que opera fuera de la ley, siempre alerta a la próxima injusticia que requiera su intervención. Su decisión de ayudar a Teddy no fue un simple acto de compasión, sino el catalizador que le devolvió a su pasado y lo condenó a una vida de lucha constante. Una lucha entre su deseo de paz y su inquebrantable compromiso con su código moral personal. La redención para McCall ya no reside en la tranquilidad, sino en la continua defensa de los indefensos.
un compromiso que le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de un pasado que, inevitablemente, le persigue. La película enfatiza la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA. No se limita a la fuerza bruta, utiliza su inteligencia para desmantelar la red criminal de Pushkin desde adentro. Observa, analiza y luego actúa con precisión quirúrgica, explotando las debilidades de sus oponentes y utilizando su entorno a su favor. Su capacidad para predecir los movimientos de Pushkin y sus hombres es impresionante, convirtiendo cada encuentro en una elaborada coreografía de violencia eficiente y letal, siempre un paso adelante de sus enemigos. El espectador presencia una demostración maestra de tácticas de espionaje aplicadas a la justicia privada, un testimonio de su extensivo entrenamiento y experiencia en operaciones encubiertas, donde la planificación y la anticipación eran tan importantes como la ejecución misma. Su meticulosa planificación y su dominio de la improvisación demuestran una mente brillante y adaptada a cualquier situación, reflejando los años de servicio dedicados a la inteligencia y a la estrategia. La película destaca la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA. El uso de artilugios improvisados, objetos cotidianos transformados en instrumentos letales, subraya su ingenio y su capacidad para adaptar sus conocimientos a cualquier circunstancia, un rasgo distintivo de su formación en la CIA, donde la creatividad y la adaptación eran cruciales para la supervivencia. La precisión de sus acciones, la planificación meticulosa de cada movimiento, no dejan lugar a dudas. Se enfrenta a un enemigo formidable, pero cuenta con la experiencia y las habilidades de un agente de alto nivel, capaz de neutralizar a sus oponentes con una eficiencia y una precisión quirúrgica. La película explora la soledad y el aislamiento de McCall, un hombre que ha dedicado su vida al servicio secreto y que ahora se encuentra luchando contra su propia sombra. Su pasado en la CIA, con sus misiones secretas y sus acciones violentas, lo persigue y le impide encontrar la paz interior. La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje es una máscara que oculta la profundidad de su trauma y la carga de su pasado. Su conexión con Terry, aunque breve, le da un sentido de propósito y un motivo para luchar, pero no logra borrar completamente el peso de sus recuerdos. El silencio que lo rodea es a la vez un refugio y una prisión, un símbolo de su aislamiento y de la dificultad de integrarse en una vida normal tras años de operar en las sombras. Su lucha contra la mafia rusa no es solo una búsqueda de justicia, sino también una forma de confrontar sus demonios internos y buscar un tipo de redención, aunque sea a través de la violencia. La redención, para McCall, no es un objetivo fácil de alcanzar, sino un proceso largo y complejo, ligado inextricablemente a su lucha contra la injusticia y a la aceptación de su pasado. La película profundiza en la compleja red de corrupción que rodea a la mafia rusa de Pushkin. No se trata solo de una banda criminal, sino de una estructura de poder con tentáculos que se extienden a la policía, la política y el sistema judicial. McCall, con su experiencia en la CIA, se enfrenta no solo a individuos, sino a un sistema que protege y fomenta la criminalidad. Su habilidad para infiltrarse en esta red, obtener información de fuentes insospechadas y manipular a sus oponentes es crucial para su éxito. Él desentraña las alianzas, descubre las debilidades y expone a los cómplices de Pushkin, desmantelando la organización desde dentro. Esta fase de la película muestra la destreza estratégica de McCall, su capacidad de análisis y su maestría en el arte de la manipulación, todas habilidades perfeccionadas durante sus años como agente encubierto. No es una lucha física directa en cada ocasión, sino un juego de ajedrez mortal, donde la información es el arma más poderosa y donde la precisión y la previsión son vitales para la supervivencia. Su conocimiento del funcionamiento interno de las organizaciones corruptas, adquirido en la CIA, se convierte en un activo inestimable en su lucha contra el poder establecido. La película enfatiza el contraste entre la violencia explícita de la mafia rusa y la calculada eficiencia de McCall. Mientras Pushkin y sus hombres recurren a la brutalidad indiscriminada, McCall actúa con una precisión quirúrgica, utilizando sus habilidades y su inteligencia para neutralizar a sus enemigos de manera eficiente y silenciosa.
Cada encuentro es una coreografía meticulosamente planificada, donde cada movimiento tiene un propósito, donde el mínimo detalle es considerado. No hay espacio para el error, ni para la emoción descontrolada. Sus acciones, aunque violentas, transmiten una sensación de control y precisión que contrasta con el caos y la brutalidad de sus oponentes. La calma y la serenidad de McCall frente a la violencia son impactantes, demostrando su dominio sobre sí mismo y su capacidad para mantener la compostura incluso en situaciones extremas. Esta precisión y control reflejan su entrenamiento riguroso en la CIA, donde la eficiencia y la discreción eran tan importantes como la fuerza bruta. La diferencia en la forma de operar entre McCall y la mafia rusa no solo es una diferencia de métodos, sino una diferencia fundamental en su filosofía. La de McCall es una violencia calculada y justificada, mientras que la de Pushkin es una violencia gratuita e indiscriminada. La película también explora la compleja relación entre la búsqueda de redención de McCall y su incapacidad para escapar completamente de su pasado violento. Su decisión de retirarse de la CIA y buscar una vida tranquila en una tienda de bricolaje es un intento de dejar atrás la violencia y el trauma de sus años de servicio. Pero la brutalidad de la mafia rusa y su compasión por Teddy lo obligan a confrontar su pasado de una manera inesperada. La lucha contra la mafia se convierte, de alguna manera, en un intento de expiar sus acciones pasadas y encontrar una forma de paz interior, aunque sea una paz alcanzada a través de la violencia. La búsqueda de la redención se entrelaza con su búsqueda de justicia, creando una tensión interna que define su personaje y lo convierte en una figura moralmente ambigua, un héroe de sombras que lucha en las zonas grises del mundo. Su habilidad en combate, sus conocimientos de inteligencia y su capacidad para la manipulación, todos adquiridos durante su época en la CIA, se convierten en las herramientas que utiliza no solo para vengarse, sino también para intentar encontrar una forma de paz, un proceso doloroso y tortuoso que no le permitirá descansar. La película presenta a Robert McCall no simplemente como un justiciero, sino como un hombre atormentado por su pasado en la CIA. Su retiro a una vida aparentemente tranquila en una tienda de bricolaje es un intento fallido de escapar de la violencia y la culpa que lo acechan. La brutalidad contra Teddy reactiva sus instintos protectores y sus habilidades letales, obligándolo a enfrentarse a las consecuencias de su pasado y a cuestionar su propia moralidad. Su experiencia en la CIA, que le enseñó a ser eficiente, preciso y letal, se convierte en una herramienta de justicia, aunque una justicia fuera de la ley. Sin embargo, la búsqueda de redención a través de la violencia es un camino tortuoso, un ciclo del que McCall intenta escapar, pero al cual su propia moral y su pasado lo mantienen irremediablemente atado. La aparente tranquilidad de su nueva vida sirve como un contraste agudo con la brutalidad de sus acciones, destacando la profunda complejidad de su personaje. Su lucha contra la mafia rusa no es simplemente una lucha por la justicia, sino una lucha contra sí mismo, contra su propio pasado y contra la posibilidad de encontrar la paz. La película concluye mostrando la victoria de McCall sobre Pushkin y sus secuaces, pero no se trata de un final definitivo. La escena final, con McCall observando el horizonte, sugiere una continua vigilancia y la promesa de futuras intervenciones, consolidando su imagen como un justiciero implacable, un espectro de justicia operando fuera de la ley. La película, en última instancia, explora el tema de la justicia y la venganza. McCall, a pesar de su pasado violento en la CIA, busca una forma de justicia que trasciende el sistema legal corrupto. Su lucha contra la mafia rusa no es simplemente un acto de venganza personal, sino una búsqueda de justicia para las víctimas, como Terry, que han sido sometidas a la brutalidad de Pushkin y su organización. Sus métodos, aunque brutales, son calculados y precisos, reflejando su entrenamiento y experiencia. No se deleita en la violencia, sino que la utiliza como un instrumento necesario para alcanzar su objetivo. La línea entre justicia y venganza se difumina, pero la película no ofrece respuestas fáciles, dejando al espectador para reflexionar sobre la complejidad moral de las acciones de McCall y el costo personal de su compromiso con la justicia. Su búsqueda de paz y su necesidad de actuar contra la injusticia coexisten en un conflicto interno que define su carácter. La película también explora la transformación de McCall a lo largo de la trama.
Inicialmente, busca una vida tranquila y anónima, intentando dejar atrás su pasado violento en la CIA. Sin embargo, el encuentro con Terry y la brutalidad de la mafia rusa lo obligan a confrontar su pasado y a usar sus habilidades letales para proteger a los inocentes. Esta confrontación no solo es física, sino también interna. McCall lucha contra sus propios demonios, contra la culpa y la soledad que lo acompañan. Su transformación no es una simple transición de un estado a otro, sino un proceso gradual y complejo, donde su búsqueda de paz se entrelaza con su compromiso de luchar contra la injusticia. El McCall del principio, un hombre que busca la redención en la tranquilidad, se transforma en un justiciero implacable, aunque su deseo de paz permanece latente, un ideal que busca alcanzar a través de una violenta, pero necesaria, cruzada contra el mal. Su capacidad de compasión, inicialmente dormida, se reactiva y se convierte en el motor principal de sus acciones. La película explora la moralidad ambigua de las acciones de McCall. No hay grises en su lucha, es una confrontación directa entre el bien y el mal, donde la determinación implacable de McCall se enfrenta a la crueldad despiadada de la mafia rusa. Su experiencia en la CIA, forjando su precisión y eficiencia letal, ahora se utiliza para una justicia personal, pero la ambigüedad de su método persiste como una sombra en su búsqueda de redención. La película concluye con la victoria de McCall sobre Pushkin, pero no se trata de un final definitivo. Su pasado en la CIA, en lugar de ser una carga, se ha convertido en su herramienta más poderosa en la búsqueda de una justicia que el sistema no puede o no quiere ofrecer. Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de la película The Equalizer, El Protector, 2014. Robert McCall, un antiguo agente de la CIA con un pasado marcado por operaciones encubiertas y misiones de alto riesgo, decide retirarse de la vida violenta y buscar una existencia tranquila. Tras años de silencio y una vida aparentemente anónima trabajando en una tienda de bricolaje, su pasado lo alcanza cuando conoce a Terry, una joven que trabaja como acompañante y que sufre una brutal agresión a manos de la mafia rusa. Este evento, que sacude su apacible rutina, desata en McCall una profunda indignación y un resurgimiento de sus instintos protectores. Su motivación no es simplemente justicia, sino la protección de los débiles ante la injusticia flagrante. La compasión, mezclada con la rabia contenida durante años, lo impulsa a actuar, desenterrando sus habilidades letales y su vasta experiencia en combate cuerpo a cuerpo y estrategias de inteligencia adquiridas durante su tiempo en la agencia. La vida aparentemente simple de McCall se transforma en una violenta cruzada contra una poderosa organización criminal. Su experiencia en la CIA, donde la precisión y la eficiencia eran claves para el éxito, se convierte en su mayor arma, un arsenal de conocimientos y destrezas aplicadas a su nueva y peligrosa misión. La decisión de intervenir no es simplemente un acto impulsivo, sino la culminación de una vida dedicada al servicio y a una ética personal que, aunque aparentemente abandonada, permanece inquebrantable. La mafia rusa, liderada por el despiadado Vladimir Pushkin, un hombre acostumbrado a la impunidad y a la violencia, se convierte en el objetivo principal de McCall. Pushkin, un personaje despiadado que ha escalado posiciones en el crimen organizado gracias a la corrupción y la intimidación, representa la antítesis de la vida tranquila que McCall intenta mantener. La red criminal de Pushkin opera con una brutal eficiencia, utilizando la violencia y el miedo para controlar su territorio. McCall, a través de su meticulosa investigación y su impecable capacidad de planificación, comienza a desmantelar la organización de Pushkin pieza por pieza. Cada eliminación es ejecutada con precisión quirúrgica, aprovechando su entrenamiento en combate y su vasto conocimiento de tácticas militares y de inteligencia. No se trata simplemente de venganza, sino de una estrategia cuidadosamente orquestada para desestabilizar la estructura de poder de Pushkin y proteger a Terry y a otros inocentes de su alcance. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a analizar a sus oponentes, a prever sus movimientos y a explotar sus debilidades, se convierte en su principal herramienta para neutralizar a sus enemigos. La implacable búsqueda de justicia de McCall no es un acto casual, sino una consecuencia de su larga carrera en el servicio secreto, donde el éxito dependía de la precisión, la discreción y la capacidad de mantenerse un paso adelante de sus oponentes. Su enfoque es pragmático y letal,
una respuesta calculada a la brutalidad sistemática de la mafia rusa. La película profundiza en la moralidad ambigua de las acciones de McCall. Si bien se presenta como un justiciero, sus métodos son brutales y letales, operando fuera de la ley y sin el amparo de ningún sistema judicial. No hay grises en su lucha. Es una confrontación directa entre el bien y el mal, donde la determinación implacable de McCall se enfrenta a la crueldad despiadada de la mafia rusa. La línea entre justicia y venganza se difumina constantemente, llevando al espectador a cuestionar la naturaleza misma de la redención y la posibilidad de escapar completamente de un pasado tan violento. A pesar de su aparente búsqueda de paz, McCall está atrapado en un ciclo de violencia, un ciclo que él mismo intenta romper, pero que la naturaleza de su trabajo y la persistencia de la amenaza lo obligan a mantener. Su pasado en la CIA, donde la moralidad a menudo era un asunto complejo y lleno de dilemas éticos, lo persigue y se refleja en sus decisiones, haciéndolo una figura trágica, un héroe de sombras obligado a operar en un mundo donde la justicia no siempre se encuentra en los canales convencionales. Su lucha interna es tan intensa como la lucha contra la mafia rusa, un conflicto entre su deseo de paz y la necesidad de proteger a los indefensos. La investigación de McCall desvela la profunda corrupción que permea la estructura de poder de la ciudad. No se enfrenta solo a una banda criminal, sino a una red compleja que se extiende a la policía, a la judicatura y a figuras influyentes en la política local. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a infiltrarse en organizaciones corruptas y a desentrañar complejas conspiraciones, le sirve para desenmascarar a los colaboradores de Pushkin y sus cómplices. McCall utiliza su inteligencia superior y su habilidad para manipular situaciones, convirtiendo cada encuentro en un juego de ajedrez mortal, anticipándose a los movimientos de sus enemigos y utilizando sus puntos débiles en su contra. Su capacidad para obtener información de manera discreta, ya sea a través de la intimidación, el engaño o la manipulación, resulta clave para desmantelar la red criminal desde sus cimientos. La experiencia adquirida en la CIA, en misiones donde la información y la estrategia eran tan importantes como la fuerza bruta, le permite navegar con maestría por este peligroso laberinto de corrupción y traición. Su lucha por la justicia trasciende la simple venganza, convirtiéndose en una lucha contra un sistema que tolera y protege la criminalidad organizada. El clímax de la película llega con el enfrentamiento final entre McCall y Pushkin. Este encuentro, una culminación de la implacable persecución de McCall y la desesperada resistencia de Pushkin, es un brutal y coreografiado ballet de violencia. La experiencia de McCall en combate cuerpo a cuerpo, combinada con su inteligencia estratégica, le permite superar las ventajas numéricas y la brutalidad de los hombres de Pushkin. La lucha representa no solo una confrontación física, sino una batalla de voluntades, donde la determinación inquebrantable de McCall se enfrenta a la arrogancia y la crueldad de Pushkin. La victoria de McCall, aunque lograda con un gran costo físico, representa una afirmación de su código moral personal, una declaración de que incluso un hombre que ha vivido en las sombras puede encontrar una forma de luchar por la justicia. El final, aunque sugiere la posibilidad de futuras intervenciones, deja al espectador con la sensación de que la búsqueda de McCall por la paz interior, aunque siempre presente, se encuentra inextricablemente ligada a su habilidad y su voluntad de enfrentar la injusticia, aun a costa de su propia tranquilidad. Su pasado como agente de la CIA, aún después de años intentando dejarlo atrás, se convierte en la herramienta definitiva para alcanzar una justicia que el sistema no puede o no quiere proveer. La película concluye mostrando la victoria de McCall sobre Pushkin y sus secuaces. Sin embargo, no es una victoria definitiva, sino un punto en una lucha continua. McCall, a pesar de haber eliminado a Pushkin y su organización, ha dejado claro que continuará su cruzada personal, actuando como un justiciero fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en operaciones encubiertas, le permite moverse en la clandestinidad, usando sus habilidades para proteger a los indefensos. El final deja entrever que la vida tranquila que tanto deseaba es inalcanzable para él, pues su compromiso con su código moral personal y su destreza para la lucha lo han convertido en un vigilante implacable, siempre alerta a las injusticias que le rodean.
La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje solo sirve como una fachada para su verdadera existencia. Un silencioso justiciero operando fuera del marco legal, una figura enigmática y solitaria dedicada a defender a los más débiles contra un sistema que los ha fallado. Su decisión de intervenir en la vida de Teddy no fue un simple acto de bondad, sino el desencadenante de un destino inevitable. El reencuentro con un pasado que, a pesar de sus esfuerzos, permanece inseparable de su presente. La película, más allá de la acción y la venganza, explora la compleja personalidad de Robert McCall. Su pasado en la CIA, aunque le proporciona las habilidades para su lucha contra el crimen, también le inflige una profunda soledad y un sentimiento de culpa. El deseo de una vida tranquila y anónima en la tienda de bricolaje representa un intento de redimirse, de escapar del ciclo de violencia que marcó su carrera como agente. Sin embargo, la brutal agresión a Teddy y la injusticia que la rodea despiertan sus instintos protectores y le obligan a confrontar su pasado, a reconocer que la tranquilidad que buscaba era una ilusión. Su entrenamiento en la CIA, con su énfasis en la disciplina, la precisión y la eficiencia, se manifiesta en la forma meticulosa en que ejecuta sus acciones, planificando cada detalle y eliminando a sus enemigos con una precisión quirúrgica. Su lucha contra la mafia rusa se convierte en una forma de autojustificación, una manera de expiar su pasado y encontrar un propósito en una vida que creía haber dejado atrás. La redención, sin embargo, se revela como un concepto escurridizo, un objetivo siempre a su alcance, pero nunca completamente alcanzado. La película no se centra únicamente en la acción, sino que explora la compleja relación entre McCall y Teddy. Ella representa la inocencia vulnerada, la víctima indefensa que despierta en él la compasión y la determinación de protegerla. Su decisión de intervenir no es meramente una cuestión de justicia, sino una respuesta a la fragilidad humana y a la necesidad de defender a los más débiles contra la opresión. A través de Teddy, McCall encuentra una nueva razón para luchar, una justificación para enfrentar su pasado violento y para usar sus habilidades en beneficio de alguien que lo necesita. La relación entre ambos, aunque no explícitamente romántica, está llena de un profundo respeto y una conexión forjada en el fuego de la lucha contra la injusticia. La vulnerabilidad de Teddy contrasta con la fortaleza reprimida de McCall, creando una dinámica interesante que humaniza al personaje principal y proporciona una motivación más profunda a sus acciones más allá de la simple venganza. Su vínculo se convierte en un catalizador, impulsando a McCall a no solo buscar justicia por Teddy, sino a limpiar la ciudad de la corrupción que la ha afectado a ella y a muchos otros. La película muestra el contraste entre la vida aparentemente tranquila de McCall y la brutal realidad de la mafia rusa. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en infiltración y manipulación, le permite moverse con facilidad en este mundo subterráneo, obteniendo información y manipulando a sus enemigos. McCall no solo elimina físicamente a los miembros de la organización de Pushkin, sino que también destruye sus redes de apoyo, exponiendo su corrupción y debilitando su poder. Su enfoque es estratégico y calculador, usando su inteligencia y sus habilidades para superar a sus oponentes en cada encuentro. La experiencia en operaciones encubiertas de la CIA se convierte en un activo invaluable para su cruzada personal, permitiéndole prever los movimientos de sus enemigos, manipular situaciones a su favor y explotar sus puntos débiles. No se limita a la fuerza bruta, sino que utiliza su ingenio y su conocimiento para desmantelar la estructura de poder criminal desde adentro hacia afuera, revelando la compleja red de corrupción que protege a Pushkin y sus aliados. La eficiencia y la precisión de sus acciones reflejan su entrenamiento riguroso en la agencia de inteligencia, confirmando su pasado como un agente altamente capacitado. La redención para McCall no se encuentra en la tranquilidad de una vida anónima, sino en la continua lucha por la justicia, un compromiso que lo define y le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de su pasado. La película finalmente presenta a Robert McCall no como un héroe tradicional, sino como una figura moralmente compleja, un justiciero que opera fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en combate, inteligencia y operaciones encubiertas, le permite llevar a cabo su propia forma de justicia, aunque a menudo se vea obligado a cruzar líneas éticas. La decisión de intervenir en la vida de Teddy,
y posteriormente en la de otros, le impide retornar a la anónima vida que buscaba. Su lucha contra la mafia rusa y su subsecuente enfrentamiento con Pushkin no solo es una confrontación física, sino una lucha contra la injusticia sistémica y un reflejo de su propia lucha interna por encontrar la redención en un mundo gris. Su experiencia en la CIA, paradójicamente, le proporciona tanto las herramientas para la venganza como la conciencia de las consecuencias de sus actos, lo que le convierte en un personaje fascinante y trágicamente heroico. La búsqueda de la paz interior entonces se convierte en un ideal inalcanzable, sustituido por la implacable lucha contra la maldad, un destino que él mismo ha forjado a través de sus acciones y su inquebrantable código moral personal. La película finaliza con la victoria de McCall sobre Pushkin, pero no se trata de un final definitivo. Su lucha contra la injusticia continúa. Su pasado en la CIA le ha dotado de habilidades letales y una mentalidad estratégica que le permiten operar en las sombras, defendiendo a los indefensos que el sistema ha fallado. La aparente tranquilidad de su vida en la ferretería es una fachada que oculta su verdadera naturaleza. Un justiciero implacable, un vigilante solitario que opera fuera de la ley, siempre alerta a la próxima injusticia que requiera su intervención. Su decisión de ayudar a Teddy no fue un simple acto de compasión, sino el catalizador que le devolvió a su pasado y lo condenó a una vida de lucha constante, una lucha entre su deseo de paz y su inquebrantable compromiso con su código moral personal. La redención para McCall ya no reside en la tranquilidad, sino en la continua defensa de los indefensos. Un compromiso que le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de un pasado que, inevitablemente, le persigue. La película enfatiza la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA. No se limita a la fuerza bruta, utiliza su inteligencia para desmantelar la red criminal de Pushkin desde adentro. Observa, analiza y luego actúa con precisión quirúrgica, explotando las debilidades de sus oponentes y utilizando su entorno a su favor. Su capacidad para predecir los movimientos de Pushkin y sus hombres es impresionante, convirtiendo cada encuentro en una elaborada coreografía de violencia eficiente y letal, siempre un paso adelante de sus enemigos. El espectador presencia una demostración maestra de tácticas de espionaje aplicadas a la justicia privada, un testimonio de su extensivo entrenamiento y experiencia en operaciones encubiertas, donde la planificación y la anticipación eran tan importantes como la ejecución misma. Su meticulosa planificación y su dominio de la improvisación demuestran una mente brillante y adaptada a cualquier situación, reflejando los años de servicio dedicados a la inteligencia y a la estrategia. La película destaca la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA. El uso de artilugios improvisados, objetos cotidianos transformados en instrumentos letales, subraya su ingenio y su capacidad para adaptar sus conocimientos a cualquier circunstancia, un rasgo distintivo de su formación en la CIA, donde la creatividad y la adaptación eran cruciales para la supervivencia. La precisión de sus acciones, la planificación meticulosa de cada movimiento, no dejan lugar a dudas. Se enfrenta a un enemigo formidable, pero cuenta con la experiencia y las habilidades de un agente de alto nivel, capaz de neutralizar a sus oponentes con una eficiencia y una precisión quirúrgica. La película explora la soledad y el aislamiento de McCall, un hombre que ha dedicado su vida al servicio secreto y que ahora se encuentra luchando contra su propia sombra. Su pasado en la CIA, con sus misiones secretas y sus acciones violentas, lo persigue y le impide encontrar la paz interior. La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje es una máscara que oculta la profundidad de su trauma y la carga de su pasado. Su conexión con Terry, aunque breve, le da un sentido de propósito y un motivo para luchar, pero no logra borrar completamente el peso de sus recuerdos. El silencio que lo rodea es a la vez un refugio y una prisión, un símbolo de su aislamiento y de la dificultad de integrarse en una vida normal tras años de operar en las sombras. Su lucha contra la mafia rusa no es solo una búsqueda de justicia, sino también una forma de confrontar sus demonios internos y buscar un tipo de redención, aunque sea a través de la violencia. La redención, para McCall, no es un objetivo fácil de alcanzar, sino un proceso largo y complejo.
ligado inextricablemente a su lucha contra la injusticia y a la aceptación de su pasado. La película profundiza en la compleja red de corrupción que rodea a la mafia rusa de Pushkin. No se trata solo de una banda criminal, sino de una estructura de poder con tentáculos que se extienden a la policía, la política y el sistema judicial. McCall, con su experiencia en la CIA, se enfrenta no solo a individuos, sino a un sistema que protege y fomenta la criminalidad. Su habilidad para infiltrarse en esta red, obtener información de fuentes insospechadas y manipular a sus oponentes es crucial para su éxito. Él desentraña las alianzas, descubre las debilidades y expone a los cómplices de Pushkin, desmantelando la organización desde dentro. Esta fase de la película muestra la destreza estratégica de McCall, su capacidad de análisis y su maestría en el arte de la manipulación, todas habilidades perfeccionadas durante sus años como agente encubierto. No es una lucha física directa en cada ocasión, sino un juego de ajedrez mortal, donde la información es el arma más poderosa y donde la precisión y la previsión son vitales para la supervivencia. Su conocimiento del funcionamiento interno de las organizaciones corruptas, adquirido en la CIA, se convierte en un activo inestimable en su lucha contra el poder establecido. La película enfatiza el contraste entre la violencia explícita de la mafia rusa y la calculada eficiencia de McCall. Mientras Pushkin y sus hombres recurren a la brutalidad indiscriminada, McCall actúa con una precisión quirúrgica, utilizando sus habilidades y su inteligencia para neutralizar a sus enemigos de manera eficiente y silenciosa. Cada encuentro es una coreografía meticulosamente planificada, donde cada movimiento tiene un propósito, donde el mínimo detalle es considerado. No hay espacio para el error, ni para la emoción descontrolada. Sus acciones, aunque violentas, transmiten una sensación de control y precisión que contrasta con el caos y la brutalidad de sus oponentes. La calma y la serenidad de McCall frente a la violencia son impactantes, demostrando su dominio sobre sí mismo y su capacidad para mantener la compostura incluso en situaciones extremas. Esta precisión y control reflejan su entrenamiento riguroso en la CIA, donde la eficiencia y la discreción eran tan importantes como la fuerza bruta. La diferencia en la forma de operar entre McCall y la mafia rusa no solo es una diferencia de métodos, sino una diferencia fundamental en su filosofía. La de McCall es una violencia calculada y justificada, mientras que la de Pushkin es una violencia gratuita e indiscriminada. La película también explora la compleja relación entre la búsqueda de redención de McCall y su incapacidad para escapar completamente de su pasado violento. Su decisión de retirarse de la CIA y buscar una vida tranquila en una tienda de bricolaje es un intento de dejar atrás la violencia y el trauma de sus años de servicio. Pero la brutalidad de la mafia rusa y su compasión por Teddy lo obligan a confrontar su pasado de una manera inesperada. La lucha contra la mafia se convierte, de alguna manera, en un intento de expiar sus acciones pasadas y encontrar una forma de paz interior, aunque sea una paz alcanzada a través de la violencia. La búsqueda de la redención se entrelaza con su búsqueda de justicia, creando una tensión interna que define su personaje y lo convierte en una figura moralmente ambigua, un héroe de sombras que lucha en las zonas grises del mundo. Su habilidad en combate, sus conocimientos de inteligencia y su capacidad para la manipulación, todos adquiridos durante su época en la CIA, se convierten en las herramientas que utiliza no solo para vengarse, sino también para intentar encontrar una forma de paz, un proceso doloroso y tortuoso que no le permitirá descansar. La película presenta a Robert McCall no simplemente como un justiciero, sino como un hombre atormentado por su pasado en la CIA. Su retiro a una vida aparentemente tranquila en una tienda de bricolaje es un intento fallido de escapar de la violencia y la culpa que lo acechan. La brutalidad contra Teddy reactiva sus instintos protectores y sus habilidades letales, obligándolo a enfrentarse a las consecuencias de su pasado y a cuestionar su propia moralidad. Su experiencia en la CIA, que le enseñó a ser eficiente, preciso y letal, se convierte en una herramienta de justicia, aunque una justicia fuera de la ley. Sin embargo, la búsqueda de redención a través de la violencia es un camino tortuoso, un ciclo del que McCall intenta escapar, pero al cual su propia moral y su pasado lo mantienen irremediablemente atado. La aparente tranquilidad de su nueva vida sirve como un contraste agudo con la brutalidad de sus acciones.
destacando la profunda complejidad de su personaje. Su lucha contra la mafia rusa no es simplemente una lucha por la justicia, sino una lucha contra sí mismo, contra su propio pasado y contra la posibilidad de encontrar la paz. La película concluye mostrando la victoria de McCall sobre Pushkin y sus secuaces, pero no se trata de un final definitivo. La escena final, con McCall observando el horizonte, sugiere una continua vigilancia y la promesa de futuras intervenciones, consolidando su imagen como un justiciero implacable, un espectro de justicia operando fuera de la ley. La película, en última instancia, explora el tema de la justicia y la venganza. McCall, a pesar de su pasado violento en la CIA, busca una forma de justicia que trasciende el sistema legal corrupto. Su lucha contra la mafia rusa no es simplemente un acto de venganza personal, sino una búsqueda de justicia para las víctimas, como Terry, que han sido sometidas a la brutalidad de Pushkin y su organización. Sus métodos, aunque brutales, son calculados y precisos, reflejando su entrenamiento y experiencia. No se deleita en la violencia, sino que la utiliza como un instrumento necesario para alcanzar su objetivo. La línea entre justicia y venganza se difumina, pero la película no ofrece respuestas fáciles, dejando al espectador para reflexionar sobre la complejidad moral de las acciones de McCall y el costo personal de su compromiso con la justicia. Su búsqueda de paz y su necesidad de actuar contra la injusticia coexisten en un conflicto interno que define su carácter. La película también explora la transformación de McCall a lo largo de la trama. Inicialmente, busca una vida tranquila y anónima, intentando dejar atrás su pasado violento en la CIA. Sin embargo, el encuentro con Terry y la brutalidad de la mafia rusa lo obligan a confrontar su pasado y a usar sus habilidades letales para proteger a los inocentes. Esta confrontación no solo es física, sino también interna. McCall lucha contra sus propios demonios, contra la culpa y la soledad que lo acompañan. Su transformación no es una simple transición de un estado a otro, sino un proceso gradual y complejo, donde su búsqueda de paz se entrelaza con su compromiso de luchar contra la injusticia. El McCall del principio, un hombre que busca la redención en la tranquilidad, se transforma en un justiciero implacable, aunque su deseo de paz permanece latente, un ideal que busca alcanzar a través de una violenta, pero necesaria, cruzada contra el mal. Su capacidad de compasión, inicialmente dormida, se reactiva y se convierte en el motor principal de sus acciones. La película explora la moralidad ambigua de las acciones de McCall. No hay grises en su lucha, es una confrontación directa entre el bien y el mal, donde la determinación implacable de McCall se enfrenta a la crueldad despiadada de la mafia rusa. Su experiencia en la CIA, forjando su precisión y eficiencia letal, ahora se utiliza para una justicia personal, pero la ambigüedad de su método persiste como una sombra en su búsqueda de redención. La película concluye con la victoria de McCall sobre Pushkin, pero no se trata de un final definitivo. Su pasado en la CIA, en lugar de ser una carga, se ha convertido en su herramienta más poderosa en la búsqueda de una justicia que el sistema no puede o no quiere ofrecer. Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cinemágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de la película The Equalizer, El Protector, 2014. Robert McCall, un antiguo agente de la CIA, con un pasado marcado por operaciones encubiertas y misiones de alto riesgo, decide retirarse de la vida violenta y buscar una existencia tranquila. Tras años de silencio y una vida aparentemente anónima trabajando en una tienda de bricolaje, su pasado lo alcanza cuando conoce a Terry, una joven que trabaja como acompañante y que sufre una brutal agresión a manos de la mafia rusa. Este evento, que sacude su apacible rutina, desata en McCall una profunda indignación y un resurgimiento de sus instintos protectores. Su motivación no es simplemente justicia, sino la protección de los débiles ante la injusticia flagrante. La compasión, mezclada con la rabia contenida durante años, lo impulsa a actuar, desenterrando sus habilidades letales y su vasta experiencia en combate cuerpo a cuerpo y estrategias de inteligencia adquiridas durante su tiempo en la agencia. La vida aparentemente simple de McCall se transforma en una violenta cruzada contra una poderosa organización criminal. Su experiencia en la CIA, donde la precisión y la eficiencia eran claves para el éxito, se convierte en su mayor arma, un arsenal de conocimientos y destrezas aplicadas a su nueva y peligrosa misión.
La decisión de intervenir no es simplemente un acto impulsivo, sino la culminación de una vida dedicada al servicio y a una ética personal que, aunque aparentemente abandonada, permanece inquebrantable. La mafia rusa, liderada por el despiadado Vladimir Pushkin, un hombre acostumbrado a la impunidad y a la violencia, se convierte en el objetivo principal de McCall. Pushkin, un personaje despiadado que ha escalado posiciones en el crimen organizado gracias a la corrupción y la intimidación, representa la antítesis de la vida tranquila que McCall intenta mantener. La red criminal de Pushkin opera con una brutal eficiencia, utilizando la violencia y el miedo para controlar su territorio. McCall, a través de su meticulosa investigación y su impecable capacidad de planificación, comienza a desmantelar la organización de Pushkin pieza por pieza. Cada eliminación es ejecutada con precisión quirúrgica, aprovechando su entrenamiento en combate y su vasto conocimiento de tácticas militares y de inteligencia. No se trata simplemente de venganza, sino de una estrategia cuidadosamente orquestada para desestabilizar la estructura de poder de Pushkin y proteger a Teddy y a otros inocentes de su alcance. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a analizar a sus oponentes, a prever sus movimientos y a explotar sus debilidades, se convierte en su principal herramienta para neutralizar a sus enemigos. La implacable búsqueda de justicia de McCall no es un acto casual, sino una consecuencia de su larga carrera en el servicio secreto, donde el éxito dependía de la precisión, la discreción y la capacidad de mantenerse un paso adelante de sus oponentes. Su enfoque es pragmático y letal, una respuesta calculada a la brutalidad sistemática de la mafia rusa. La película profundiza en la moralidad ambigua de las acciones de McCall. Si bien se presenta como un justiciero, sus métodos son brutales y letales, operando fuera de la ley y sin el amparo de ningún sistema judicial. No hay grises en su lucha. Es una confrontación directa entre el bien y el mal, donde la determinación implacable de McCall se enfrenta a la crueldad despiadada de la mafia rusa. La línea entre justicia y venganza se difumina constantemente, llevando al espectador a cuestionar la naturaleza misma de la redención y la posibilidad de escapar completamente de un pasado tan violento. A pesar de su aparente búsqueda de paz, McCall está atrapado en un ciclo de violencia, un ciclo que él mismo intenta romper, pero que la naturaleza de su trabajo y la persistencia de la amenaza lo obligan a mantener. Su pasado en la CIA, donde la moralidad a menudo era un asunto complejo y lleno de dilemas éticos, lo persigue y se refleja en sus decisiones, haciéndolo una figura trágica, un héroe de sombras obligado a operar en un mundo donde la justicia no siempre se encuentra en los canales convencionales. Su lucha interna es tan intensa como la lucha contra la mafia rusa, un conflicto entre su deseo de paz y la necesidad de proteger a los indefensos. La investigación de McCall desvela la profunda corrupción que permea la estructura de poder de la ciudad. No se enfrenta solo a una banda criminal, sino a una red compleja que se extiende a la policía, a la judicatura y a figuras influyentes en la política local. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a infiltrarse en organizaciones corruptas y a desentrañar complejas conspiraciones, le sirve para desenmascarar a los colaboradores de Pushkin y sus cómplices. McCall utiliza su inteligencia superior y su habilidad para manipular situaciones, convirtiendo cada encuentro en un juego de ajedrez mortal, anticipándose a los movimientos de sus enemigos y utilizando sus puntos débiles en su contra. Su capacidad para obtener información de manera discreta, ya sea a través de la intimidación, el engaño o la manipulación, resulta clave para desmantelar la red criminal desde sus cimientos. La experiencia adquirida en la CIA, en misiones donde la información y la estrategia eran tan importantes como la fuerza bruta, le permite navegar con maestría por este peligroso laberinto de corrupción y traición. Su lucha por la justicia trasciende la simple venganza, convirtiéndose en una lucha contra un sistema que tolera y protege la criminalidad organizada. El clímax de la película llega con el enfrentamiento final entre McCall y Pushkin. Este encuentro, una culminación de la implacable persecución de McCall y la desesperada resistencia de Pushkin, es un brutal y coreografiado ballet de violencia. La experiencia de McCall en combate cuerpo a cuerpo, combinada con su inteligencia estratégica, le permite superar las ventajas numéricas y la brutalidad de los hombres de Pushkin. La lucha representa no solo una confrontación física, sino una batalla de voluntades,
donde la determinación inquebrantable de McCall se enfrenta a la arrogancia y la crueldad de Pushkin. La victoria de McCall, aunque lograda con un gran costo físico, representa una afirmación de su código moral personal, una declaración de que incluso un hombre que ha vivido en las sombras puede encontrar una forma de luchar por la justicia. El final, aunque sugiere la posibilidad de futuras intervenciones, deja al espectador con la sensación de que la búsqueda de McCall por la paz interior, aunque siempre presente, se encuentra inextricablemente ligada a su habilidad y su voluntad de enfrentar la injusticia, aun a costa de su propia tranquilidad. Su pasado como agente de la CIA, aún después de años intentando dejarlo atrás, se convierte en la herramienta definitiva para alcanzar una justicia que el sistema no puede o no quiere proveer. La película concluye mostrando la victoria de McCall sobre Pushkin y sus secuaces. Sin embargo, no es una victoria definitiva, sino un punto en una lucha continua. McCall, a pesar de haber eliminado a Pushkin y su organización, ha dejado claro que continuará su cruzada personal, actuando como un justiciero fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en operaciones encubiertas, le permite moverse en la clandestinidad, usando sus habilidades para proteger a los indefensos. El final deja entrever que la vida tranquila que tanto deseaba es inalcanzable para él, pues su compromiso con su código moral personal y su destreza para la lucha lo han convertido en un vigilante implacable, siempre alerta a las injusticias que le rodean. La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje solo sirve como una fachada para su verdadera existencia. Un silencioso justiciero operando fuera del marco legal, una figura enigmática y solitaria dedicada a defender a los más débiles contra un sistema que los ha fallado. Su decisión de intervenir en la vida de Teddy no fue un simple acto de bondad, sino el desencadenante de un destino inevitable. El reencuentro con un pasado que, a pesar de sus esfuerzos, permanece inseparable de su presente. La película, más allá de la acción y la venganza, explora la compleja personalidad de Robert McCall. Su pasado en la CIA, aunque le proporciona las habilidades para su lucha contra el crimen, también le inflige una profunda soledad y un sentimiento de culpa. El deseo de una vida tranquila y anónima en la tienda de bricolaje representa un intento de redimirse, de escapar del ciclo de violencia que marcó su carrera como agente. Sin embargo, la brutal agresión a Teddy y la injusticia que la rodea despiertan sus instintos protectores y le obligan a confrontar su pasado, a reconocer que la tranquilidad que buscaba era una ilusión. Su entrenamiento en la CIA, con su énfasis en la disciplina, la precisión y la eficiencia, se manifiesta en la forma meticulosa en que ejecuta sus acciones, planificando cada detalle y eliminando a sus enemigos con una precisión quirúrgica. Su lucha contra la mafia rusa se convierte en una forma de autojustificación, una manera de expiar su pasado y encontrar un propósito en una vida que creía haber dejado atrás. La redención, sin embargo, se revela como un concepto escurridizo, un objetivo siempre a su alcance, pero nunca completamente alcanzado. La película no se centra únicamente en la acción, sino que explora la compleja relación entre McCall y Teddy. Ella representa la inocencia vulnerada, la víctima indefensa que despierta en él la compasión y la determinación de protegerla. Su decisión de intervenir no es meramente una cuestión de justicia, sino una respuesta a la fragilidad humana y a la necesidad de defender a los más débiles contra la opresión. A través de Teddy, McCall encuentra una nueva razón para luchar, una justificación para enfrentar su pasado violento y para usar sus habilidades en beneficio de alguien que lo necesita. La relación entre ambos, aunque no explícitamente romántica, está llena de un profundo respeto y una conexión forjada en el fuego de la lucha contra la injusticia. La vulnerabilidad de Teddy contrasta con la fortaleza reprimida de McCall, creando una dinámica interesante que humaniza al personaje principal y proporciona una motivación más profunda a sus acciones, más allá de la simple venganza. Su vínculo se convierte en un catalizador, impulsando a McCall a no solo buscar justicia por Teddy, sino a limpiar la ciudad de la corrupción que la ha afectado a ella y a muchos otros. La película muestra el contraste entre la vida aparentemente tranquila de McCall y la brutal realidad de la mafia rusa. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en infiltración y manipulación, le permite moverse con facilidad en este mundo subterráneo,
obteniendo información y manipulando a sus enemigos. McCall no solo elimina físicamente a los miembros de la organización de Pushkin, sino que también destruye sus redes de apoyo, exponiendo su corrupción y debilitando su poder. Su enfoque es estratégico y calculador, usando su inteligencia y sus habilidades para superar a sus oponentes en cada encuentro. La experiencia en operaciones encubiertas de la CIA se convierte en un activo invaluable para su cruzada personal, permitiéndole prever los movimientos de sus enemigos, manipular situaciones a su favor y explotar sus puntos débiles. No se limita a la fuerza bruta, sino que utiliza su ingenio y su conocimiento para desmantelar la estructura de poder criminal desde adentro hacia afuera, revelando la compleja red de corrupción que protege a Pushkin y sus aliados. La eficiencia y la precisión de sus acciones reflejan su entrenamiento riguroso en la agencia de inteligencia, confirmando su pasado como un agente altamente capacitado. La redención para McCall no se encuentra en la tranquilidad de una vida anónima, sino en la continua lucha por la justicia, un compromiso que lo define y le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de su pasado. La película finalmente presenta a Robert McCall no como un héroe tradicional, sino como una figura moralmente compleja, un justiciero que opera fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en combate, inteligencia y operaciones encubiertas, le permite llevar a cabo su propia forma de justicia, aunque a menudo se vea obligado a cruzar líneas éticas. La decisión de intervenir en la vida de Teddy, y posteriormente en la de otros, le impide retornar a la anónima vida que buscaba. Su lucha contra la mafia rusa y su subsecuente enfrentamiento con Pushkin no solo es una confrontación física, sino una lucha contra la injusticia sistémica y un reflejo de su propia lucha interna por encontrar la redención en un mundo gris. Su experiencia en la CIA, paradójicamente, le proporciona tanto las herramientas para la venganza como la conciencia de las consecuencias de sus actos, lo que le convierte en un personaje fascinante y trágicamente heroico. La búsqueda de la paz interior entonces se convierte en un ideal inalcanzable, sustituido por la implacable lucha contra la maldad, un destino que él mismo ha forjado a través de sus acciones y su inquebrantable código moral personal. La película finaliza con la victoria de McCall sobre Pushkin, pero no se trata de un final definitivo. Su lucha contra la injusticia continúa. Su pasado en la CIA le ha dotado de habilidades letales y una mentalidad estratégica que le permiten operar en las sombras, defendiendo a los indefensos que el sistema ha fallado. La aparente tranquilidad de su vida en la ferretería es una fachada que oculta su verdadera naturaleza. Un justiciero implacable, un vigilante solitario que opera fuera de la ley, siempre alerta a la próxima injusticia que requiera su intervención. Su decisión de ayudar a Teddy no fue un simple acto de compasión, sino el catalizador que le devolvió a su pasado y lo condenó a una vida de lucha constante. Una lucha entre su deseo de paz y su inquebrantable compromiso con su código moral personal. La redención para McCall ya no reside en la tranquilidad, sino en la continua defensa de los indefensos. Un compromiso que le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de un pasado que, inevitablemente, le persigue. La película enfatiza la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA. No se limita a la fuerza bruta, utiliza su inteligencia para desmantelar la red criminal de Pushkin desde adentro. Observa, analiza y luego actúa con precisión quirúrgica, explotando las debilidades de sus oponentes y utilizando su entorno a su favor. Su capacidad para predecir los movimientos de Pushkin y sus hombres es impresionante, convirtiendo cada encuentro en una elaborada coreografía de violencia eficiente y letal, siempre un paso adelante de sus enemigos. El espectador presencia una demostración maestra de tácticas de espionaje aplicadas a la justicia privada, un testimonio de su extensivo entrenamiento y experiencia en operaciones encubiertas, donde la planificación y la anticipación eran tan importantes como la ejecución misma. Su meticulosa planificación y su dominio de la improvisación demuestran una mente brillante y adaptada a cualquier situación, reflejando los años de servicio dedicados a la inteligencia y a la estrategia. La película destaca la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA.
El uso de artilugios improvisados, objetos cotidianos transformados en instrumentos letales, subraya su ingenio y su capacidad para adaptar sus conocimientos a cualquier circunstancia, un rasgo distintivo de su formación en la CIA, donde la creatividad y la adaptación eran cruciales para la supervivencia. La precisión de sus acciones, la planificación meticulosa de cada movimiento, no dejan lugar a dudas. Se enfrenta a un enemigo formidable, pero cuenta con la experiencia y las habilidades de un agente de alto nivel, capaz de neutralizar a sus oponentes con una eficiencia y una precisión quirúrgica. La película explora la soledad y el aislamiento de McCall, un hombre que ha dedicado su vida al servicio secreto y que ahora se encuentra luchando contra su propia sombra. Su pasado en la CIA, con sus misiones secretas y sus acciones violentas, lo persigue y le impide encontrar la paz interior. La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje es una máscara que oculta la profundidad de su trauma y la carga de su pasado. Su conexión con Terry, aunque breve, le da un sentido de propósito y un motivo para luchar, pero no logra borrar completamente el peso de sus recuerdos. El silencio que lo rodea es a la vez un refugio y una prisión, un símbolo de su aislamiento y de la dificultad de integrarse en una vida normal tras años de operar en las sombras. Su lucha contra la mafia rusa no es solo una búsqueda de justicia, sino también una forma de confrontar sus demonios internos y buscar un tipo de redención, aunque sea a través de la violencia. La redención, para McCall, no es un objetivo fácil de alcanzar, sino un proceso largo y complejo, ligado inextricablemente a su lucha contra la injusticia y a la aceptación de su pasado. La película profundiza en la compleja red de corrupción que rodea a la mafia rusa de Pushkin. No se trata solo de una banda criminal, sino de una estructura de poder con tentáculos que se extienden a la policía, la política y el sistema judicial. McCall, con su experiencia en la CIA, se enfrenta no solo a individuos, sino a un sistema que protege y fomenta la criminalidad. Su habilidad para infiltrarse en esta red, obtener información de fuentes insospechadas y manipular a sus oponentes es crucial para su éxito. Él desentraña las alianzas, descubre las debilidades y expone a los cómplices de Pushkin, desmantelando la organización desde dentro. Esta fase de la película muestra la destreza estratégica de McCall, su capacidad de análisis y su maestría en el arte de la manipulación, todas habilidades perfeccionadas durante sus años como agente encubierto. No es una lucha física directa en cada ocasión, sino un juego de ajedrez mortal, donde la información es el arma más poderosa y donde la precisión y la previsión son vitales para la supervivencia. Su conocimiento del funcionamiento interno de las organizaciones corruptas, adquirido en la CIA, se convierte en un activo inestimable en su lucha contra el poder establecido. La película enfatiza el contraste entre la violencia explícita de la mafia rusa y la calculada eficiencia de McCall. Mientras Pushkin y sus hombres recurren a la brutalidad indiscriminada, McCall actúa con una precisión quirúrgica, utilizando sus habilidades y su inteligencia para neutralizar a sus enemigos de manera eficiente y silenciosa. Cada encuentro es una coreografía meticulosamente planificada, donde cada movimiento tiene un propósito, donde el mínimo detalle es considerado. No hay espacio para el error, ni para la emoción descontrolada. Sus acciones, aunque violentas, transmiten una sensación de control y precisión que contrasta con el caos y la brutalidad de sus oponentes. La calma y la serenidad de McCall frente a la violencia son impactantes, demostrando su dominio sobre sí mismo y su capacidad para mantener la compostura incluso en situaciones extremas. Esta precisión y control reflejan su entrenamiento riguroso en la CIA, donde la eficiencia y la discreción eran tan importantes como la fuerza bruta. La diferencia en la forma de operar entre McCall y la mafia rusa no solo es una diferencia de métodos, sino una diferencia fundamental en su filosofía. La de McCall es una violencia calculada y justificada, mientras que la de Pushkin es una violencia gratuita e indiscriminada. La película también explora la compleja relación entre la búsqueda de redención de McCall y su incapacidad para escapar completamente de su pasado violento. Su decisión de retirarse de la CIA y buscar una vida tranquila en una tienda de bricolaje es un intento de dejar atrás la violencia y el trauma de sus años de servicio. Pero la brutalidad de la mafia rusa y su compasión por Teddy lo obligan a confrontar su pasado de una manera inesperada.
La lucha contra la mafia se convierte, de alguna manera, en un intento de expiar sus acciones pasadas y encontrar una forma de paz interior, aunque sea una paz alcanzada a través de la violencia. La búsqueda de la redención se entrelaza con su búsqueda de justicia, creando una tensión interna que define su personaje y lo convierte en una figura moralmente ambigua, un héroe de sombras que lucha en las zonas grises del mundo. Su habilidad en combate, sus conocimientos de inteligencia y su capacidad para la manipulación, todos adquiridos durante su época en la CIA, se convierten en las herramientas que utiliza no solo para vengarse, sino también para intentar encontrar una forma de paz, un proceso doloroso y tortuoso que no le permitirá descansar. La película presenta a Robert McCall no simplemente como un justiciero, sino como un hombre atormentado por su pasado en la CIA. Su retiro a una vida aparentemente tranquila en una tienda de bricolaje es un intento fallido de escapar de la violencia y la culpa que lo acechan. La brutalidad contra Terry reactiva sus instintos protectores y sus habilidades letales, obligándolo a enfrentarse a las consecuencias de su pasado y a cuestionar su propia moralidad. Su experiencia en la CIA, que le enseñó a ser eficiente, preciso y letal, se convierte en una herramienta de justicia, aunque una justicia fuera de la ley. Sin embargo, la búsqueda de redención a través de la violencia es un camino tortuoso, un ciclo del que McCall intenta escapar, pero al cual su propia moral y su pasado lo mantienen irremediablemente atado. La aparente tranquilidad de su nueva vida sirve como un contraste agudo con la brutalidad de sus acciones, destacando la profunda complejidad de su personaje. Su lucha contra la mafia rusa no es simplemente una lucha por la justicia, sino una lucha contra sí mismo, contra su propio pasado y contra la posibilidad de encontrar la paz. La película concluye mostrando la victoria de McCall sobre Pushkin y sus secuaces, pero no se trata de un final definitivo. La escena final, con McCall observando el horizonte, sugiere una continua vigilancia y la promesa de futuras intervenciones, consolidando su imagen como un justiciero implacable, un espectro de justicia operando fuera de la ley. La película, en última instancia, explora el tema de la justicia y la venganza. McCall, a pesar de su pasado violento en la CIA, busca una forma de justicia que trasciende el sistema legal corrupto. Su lucha contra la mafia rusa no es simplemente un acto de venganza personal, sino una búsqueda de justicia para las víctimas, como Terry, que han sido sometidas a la brutalidad de Pushkin y su organización. Sus métodos, aunque brutales, son calculados y precisos, reflejando su entrenamiento y experiencia. No se deleita en la violencia, sino que la utiliza como un instrumento necesario para alcanzar su objetivo. La línea entre justicia y venganza se difumina, pero la película no ofrece respuestas fáciles, dejando al espectador para reflexionar sobre la complejidad moral de las acciones de McCall y el costo personal de su compromiso con la justicia. Su búsqueda de paz y su necesidad de actuar contra la injusticia coexisten en un conflicto interno que define su carácter. La película también explora la transformación de McCall a lo largo de la trama. Inicialmente, busca una vida tranquila y anónima, intentando dejar atrás su pasado violento en la CIA. Sin embargo, el encuentro con Terry y la brutalidad de la mafia rusa lo obligan a confrontar su pasado y a usar sus habilidades letales para proteger a los inocentes. Esta confrontación no solo es física, sino también interna. McCall lucha contra sus propios demonios, contra la culpa y la soledad que lo acompañan. Su transformación no es una simple transición de un estado a otro, sino un proceso gradual y complejo, donde su búsqueda de paz se entrelaza con su compromiso de luchar contra la injusticia. El McCall del principio, un hombre que busca la redención en la tranquilidad, se transforma en un justiciero implacable, aunque su deseo de paz permanece latente, un ideal que busca alcanzar a través de una violenta, pero necesaria, cruzada contra el mal. Su capacidad de compasión, inicialmente dormida, se reactiva y se convierte en el motor principal de sus acciones. La película explora la moralidad ambigua de las acciones de McCall. No hay grises en su lucha, es una confrontación directa entre el bien y el mal, donde la determinación implacable de McCall se enfrenta a la crueldad despiadada de la mafia rusa. Su experiencia en la CIA, forjando su precisión y eficiencia letal, ahora se utiliza para una justicia personal, pero la ambigüedad de su método persiste como una sombra en su búsqueda de redención.
La película concluye con la victoria de McCall sobre Pushkin, pero no se trata de un final definitivo. Su pasado en la CIA, en lugar de ser una carga, se ha convertido en su herramienta más poderosa en la búsqueda de una justicia que el sistema no puede o no quiere ofrecer. Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de la película The Equalizer, El Protector, 2014. Robert McCall, un antiguo agente de la CIA con un pasado marcado por operaciones encubiertas y misiones de alto riesgo, decide retirarse de la vida violenta y buscar una existencia tranquila. Tras años de silencio y una vida aparentemente anónima trabajando en una tienda de bricolaje, su pasado lo alcanza cuando conoce a Terry, una joven que trabaja como acompañante y que sufre una brutal agresión a manos de la mafia rusa. Este evento, que sacude su apacible rutina, desata en McCall una profunda indignación y un resurgimiento de sus instintos protectores. Su motivación no es simplemente justicia, sino la protección de los débiles ante la injusticia flagrante. La compasión, mezclada con la rabia contenida durante años, lo impulsa a actuar, desenterrando sus habilidades letales y su vasta experiencia en combate cuerpo a cuerpo y estrategias de inteligencia adquiridas durante su tiempo en la agencia. La vida aparentemente simple de McCall se transforma en una violenta cruzada contra una poderosa organización criminal. Su experiencia en la CIA, donde la precisión y la eficiencia eran claves para el éxito, se convierte en su mayor arma, un arsenal de conocimientos y destrezas aplicadas a su nueva y peligrosa misión. La decisión de intervenir no es simplemente un acto impulsivo, sino la culminación de una vida dedicada al servicio y a una ética personal que, aunque aparentemente abandonada, permanece inquebrantable. La mafia rusa, liderada por el despiadado Vladimir Pushkin, un hombre acostumbrado a la impunidad y a la violencia, se convierte en el objetivo principal de McCall. Pushkin, un personaje despiadado que ha escalado posiciones en el crimen organizado gracias a la corrupción y la intimidación, representa la antítesis de la vida tranquila que McCall intenta mantener. La red criminal de Pushkin opera con una brutal eficiencia, utilizando la violencia y el miedo para controlar su territorio. McCall, a través de su meticulosa investigación y su impecable capacidad de planificación, comienza a desmantelar la organización de Pushkin pieza por pieza. Cada eliminación es ejecutada con precisión quirúrgica, aprovechando su entrenamiento en combate y su vasto conocimiento de tácticas militares y de inteligencia. No se trata simplemente de venganza, sino de una estrategia cuidadosamente orquestada para desestabilizar la estructura de poder de Pushkin y proteger a Terry y a otros inocentes de su alcance. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a analizar a sus oponentes, a prever sus movimientos y a explotar sus debilidades, se convierte en su principal herramienta para neutralizar a sus enemigos. La implacable búsqueda de justicia de McCall no es un acto casual, sino una consecuencia de su larga carrera en el servicio secreto, donde el éxito dependía de la precisión, la discreción y la capacidad de mantenerse un paso adelante de sus oponentes. Su enfoque es pragmático y letal, una respuesta calculada a la brutalidad sistemática de la mafia rusa. La película profundiza en la moralidad ambigua de las acciones de McCall. Si bien se presenta como un justiciero, sus métodos son brutales y letales, operando fuera de la ley y sin el amparo de ningún sistema judicial. No hay grises en su lucha. Es una confrontación directa entre el bien y el mal, donde la determinación implacable de McCall se enfrenta a la crueldad despiadada de la mafia rusa. La línea entre justicia y venganza se difumina constantemente, llevando al espectador a cuestionar la naturaleza misma de la redención y la posibilidad de escapar completamente de un pasado tan violento. A pesar de su aparente búsqueda de paz, McCall está atrapado en un ciclo de violencia, un ciclo que él mismo intenta romper, pero que la naturaleza de su trabajo y la persistencia de la amenaza lo obligan a mantener. Su pasado en la CIA, donde la moralidad a menudo era un asunto complejo y lleno de dilemas éticos, lo persigue y se refleja en sus decisiones, haciéndolo una figura trágica, un héroe de sombras obligado a operar en un mundo donde la justicia no siempre se encuentra en los canales convencionales. Su lucha interna es tan intensa como la lucha contra la mafia rusa, un conflicto entre su deseo de paz y la necesidad de proteger a los indefensos.
La investigación de McCall desvela la profunda corrupción que permea la estructura de poder de la ciudad. No se enfrenta solo a una banda criminal, sino a una red compleja que se extiende a la policía, a la judicatura y a figuras influyentes en la política local. Su experiencia en la CIA, donde aprendió a infiltrarse en organizaciones corruptas y a desentrañar complejas conspiraciones, le sirve para desenmascarar a los colaboradores de Pushkin y sus cómplices. McCall utiliza su inteligencia superior y su habilidad para manipular situaciones, convirtiendo cada encuentro en un juego de ajedrez mortal, anticipándose a los movimientos de sus enemigos y utilizando sus puntos débiles en su contra. Su capacidad para obtener información de manera discreta, ya sea a través de la intimidación, el engaño o la manipulación, resulta clave para desmantelar la red criminal desde sus cimientos. La experiencia adquirida en la CIA, en misiones donde la información y la estrategia eran tan importantes como la fuerza bruta, le permite navegar con maestría por este peligroso laberinto de corrupción y traición. Su lucha por la justicia trasciende la simple venganza, convirtiéndose en una lucha contra un sistema que tolera y protege la criminalidad organizada. El clímax de la película llega con el enfrentamiento final entre McCall y Pushkin. Este encuentro, una culminación de la implacable persecución de McCall y la desesperada resistencia de Pushkin, es un brutal y coreografiado ballet de violencia. La experiencia de McCall en combate cuerpo a cuerpo, combinada con su inteligencia estratégica, le permite superar las ventajas numéricas y la brutalidad de los hombres de Pushkin. La lucha representa no solo una confrontación física, sino una batalla de voluntades, donde la determinación inquebrantable de McCall se enfrenta a la arrogancia y la crueldad de Pushkin. La victoria de McCall, aunque lograda con un gran costo físico, representa una afirmación de su código moral personal, una declaración de que incluso un hombre que ha vivido en las sombras puede encontrar una forma de luchar por la justicia. El final, aunque sugiere la posibilidad de futuras intervenciones, deja al espectador con la sensación de que la búsqueda de McCall por la paz interior, aunque siempre presente, se encuentra inextricablemente ligada a su habilidad y su voluntad de enfrentar la injusticia, a una costa de su propia tranquilidad. Su pasado como agente de la CIA, aún después de años intentando dejarlo atrás, se convierte en la herramienta definitiva para alcanzar una justicia que el sistema no puede o no quiere proveer. La película concluye mostrando la victoria de McCall sobre Pushkin y sus secuaces. Sin embargo, no es una victoria definitiva, sino un punto en una lucha continua. McCall, a pesar de haber eliminado a Pushkin y su organización, ha dejado claro que continuará su cruzada personal, actuando como un justiciero fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en operaciones encubiertas, le permite moverse en la clandestinidad, usando sus habilidades para proteger a los indefensos. El final deja entrever que la vida tranquila que tanto deseaba es inalcanzable para él, pues su compromiso con su código moral personal y su destreza para la lucha lo han convertido en un vigilante implacable, siempre alerta a las injusticias que le rodean. La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje solo sirve como una fachada para su verdadera existencia. Un silencioso justiciero operando fuera del marco legal, una figura enigmática y solitaria dedicada a defender a los más débiles contra un sistema que los ha fallado. Su decisión de intervenir en la vida de Teddy no fue un simple acto de bondad, sino el desencadenante de un destino inevitable. El reencuentro con un pasado que, a pesar de sus esfuerzos, permanece inseparable de su presente. La película, más allá de la acción y la venganza, explora la compleja personalidad de Robert McCall. Su pasado en la CIA, aunque le proporciona las habilidades para su lucha contra el crimen, también le inflige una profunda soledad y un sentimiento de culpa. El deseo de una vida tranquila y anónima en la tienda de bricolaje representa un intento de redimirse, de escapar del ciclo de violencia que marcó su carrera como agente. Sin embargo, la brutal agresión a Teddy y la injusticia que la rodea despiertan sus instintos protectores y le obligan a confrontar su pasado, a reconocer que la tranquilidad que buscaba era una ilusión. Su entrenamiento en la CIA, con su énfasis en la disciplina, la precisión y la eficiencia, se manifiesta en la forma meticulosa en que ejecuta sus acciones, planificando cada detalle y eliminando a sus enemigos con una precisión quirúrgica.
Su lucha contra la mafia rusa se convierte en una forma de autojustificación, una manera de expiar su pasado y encontrar un propósito en una vida que creía haber dejado atrás. La redención, sin embargo, se revela como un concepto escurridizo, un objetivo siempre a su alcance, pero nunca completamente alcanzado. La película no se centra únicamente en la acción, sino que explora la compleja relación entre McCall y Teddy. Ella representa la inocencia vulnerada, la víctima indefensa que despierta en él la compasión y la determinación de protegerla. Su decisión de intervenir no es meramente una cuestión de justicia, sino una respuesta a la fragilidad humana y a la necesidad de defender a los más débiles contra la opresión. A través de Teddy, McCall encuentra una nueva razón para luchar, una justificación para enfrentar su pasado violento y para usar sus habilidades en beneficio de alguien que lo necesita. La relación entre ambos, aunque no explícitamente romántica, está llena de un profundo respeto y una conexión forjada en el fuego de la lucha contra la injusticia. La vulnerabilidad de Teddy contrasta con la fortaleza reprimida de McCall, creando una dinámica interesante que humaniza al personaje principal y proporciona una motivación más profunda a sus acciones más allá de la simple venganza. Su vínculo se convierte en un catalizador, impulsando a McCall a no solo buscar justicia por Teddy, sino a limpiar la ciudad de la corrupción que la ha afectado a ella y a muchos otros. La película muestra el contraste entre la vida aparentemente tranquila de McCall y la brutal realidad de la mafia rusa. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en infiltración y manipulación, le permite moverse con facilidad en este mundo subterráneo, obteniendo información y manipulando a sus enemigos. McCall no solo elimina físicamente a los miembros de la organización de Pushkin, sino que también destruye sus redes de apoyo, exponiendo su corrupción y debilitando su poder. Su enfoque es estratégico y calculador, usando su inteligencia y sus habilidades para superar a sus oponentes en cada encuentro. La experiencia en operaciones encubiertas de la CIA se convierte en un activo invaluable para su cruzada personal, permitiéndole prever los movimientos de sus enemigos, manipular situaciones a su favor y explotar sus puntos débiles. No se limita a la fuerza bruta, sino que utiliza su ingenio y su conocimiento para desmantelar la estructura de poder criminal desde adentro hacia afuera, revelando la compleja red de corrupción que protege a Pushkin y sus aliados. La eficiencia y la precisión de sus acciones reflejan su entrenamiento riguroso en la agencia de inteligencia, confirmando su pasado como un agente altamente capacitado. La redención para McCall no se encuentra en la tranquilidad de una vida anónima, sino en la continua lucha por la justicia, un compromiso que lo define y le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de su pasado. La película finalmente presenta a Robert McCall no como un héroe tradicional, sino como una figura moralmente compleja, un justiciero que opera fuera de la ley. Su pasado en la CIA, con su entrenamiento en combate, inteligencia y operaciones encubiertas, le permite llevar a cabo su propia forma de justicia, aunque a menudo se vea obligado a cruzar líneas éticas. La decisión de intervenir en la vida de Teddy, y posteriormente en la de otros, le impide retornar a la anónima vida que buscaba. Su lucha contra la mafia rusa y su subsecuente enfrentamiento con Pushkin no solo es una confrontación física, sino una lucha contra la injusticia sistémica y un reflejo de su propia lucha interna por encontrar la redención en un mundo gris. Su experiencia en la CIA, paradójicamente, le proporciona tanto las herramientas para la venganza como la conciencia de las consecuencias de sus actos, lo que le convierte en un personaje fascinante y trágicamente heroico. La búsqueda de la paz interior entonces se convierte en un ideal inalcanzable, sustituido por la implacable lucha contra la maldad, un destino que él mismo ha forjado a través de sus acciones y su inquebrantable código moral personal. La película finaliza con la victoria de McCall sobre Pushkin, pero no se trata de un final definitivo. Su lucha contra la injusticia continúa. Su pasado en la CIA le ha dotado de habilidades letales y una mentalidad estratégica que le permiten operar en las sombras, defendiendo a los indefensos que el sistema ha fallado. La aparente tranquilidad de su vida en la ferretería es una fachada que oculta su verdadera naturaleza. Un justiciero implacable, un vigilante solitario que opera fuera de la ley, siempre alerta a la próxima injusticia que requiera su intervención.
Su decisión de ayudar a Teddy no fue un simple acto de compasión, sino el catalizador que le devolvió a su pasado y lo condenó a una vida de lucha constante, una lucha entre su deseo de paz y su inquebrantable compromiso con su código moral personal. La redención para McCall ya no reside en la tranquilidad, sino en la continua defensa de los indefensos, un compromiso que le da un propósito, a pesar de la soledad y el peso de un pasado que, inevitablemente, le persigue. La película enfatiza la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA. No se limita a la fuerza bruta, utiliza su inteligencia para desmantelar la red criminal de Pushkin desde adentro. Observa, analiza y luego actúa con precisión quirúrgica, explotando las debilidades de sus oponentes y utilizando su entorno a su favor. Su capacidad para predecir los movimientos de Pushkin y sus hombres es impresionante, convirtiendo cada encuentro en una elaborada coreografía de violencia eficiente y letal, siempre un paso adelante de sus enemigos. El espectador presencia una demostración maestra de tácticas de espionaje aplicadas a la justicia privada, un testimonio de su extensivo entrenamiento y experiencia en operaciones encubiertas, donde la planificación y la anticipación eran tan importantes como la ejecución misma. Su meticulosa planificación y su dominio de la improvisación demuestran una mente brillante y adaptada a cualquier situación, reflejando los años de servicio dedicados a la inteligencia y a la estrategia. La película destaca la habilidad de McCall para la manipulación estratégica y la recopilación de información, habilidades pulidas durante su tiempo en la CIA. El uso de artilugios improvisados, objetos cotidianos transformados en instrumentos letales, subraya su ingenio y su capacidad para adaptar sus conocimientos a cualquier circunstancia, un rasgo distintivo de su formación en la CIA, donde la creatividad y la adaptación eran cruciales para la supervivencia. La precisión de sus acciones, la planificación meticulosa de cada movimiento, no dejan lugar a dudas. Se enfrenta a un enemigo formidable, pero cuenta con la experiencia y las habilidades de un agente de alto nivel, capaz de neutralizar a sus oponentes con una eficiencia y una precisión quirúrgica. La película explora la soledad y el aislamiento de McCall, un hombre que ha dedicado su vida al servicio secreto y que ahora se encuentra luchando contra su propia sombra. Su pasado en la CIA, con sus misiones secretas y sus acciones violentas, lo persigue y le impide encontrar la paz interior. La aparente tranquilidad de su vida en la tienda de bricolaje es una máscara que oculta la profundidad de su trauma y la carga de su pasado. Su conexión con Terry, aunque breve, le da un sentido de propósito y un motivo para luchar, pero no logra borrar completamente el peso de sus recuerdos. El silencio que lo rodea es a la vez un refugio y una prisión, un símbolo de su aislamiento y de la dificultad de integrarse en una vida normal tras años de operar en las sombras. Su lucha contra la mafia rusa no es solo una búsqueda de justicia, sino también una forma de confrontar sus demonios internos y buscar un tipo de redención, aunque sea a través de la violencia. La redención, para McCall, no es un objetivo fácil de alcanzar, sino un proceso largo y complejo, ligado inextricablemente a su lucha contra la injusticia y a la aceptación de su pasado. La película profundiza en la compleja red de corrupción que rodea a la mafia rusa de Pushkin. No se trata solo de una banda criminal, sino de una estructura de poder con tentáculos que se extienden a la policía, la política y el sistema judicial. McCall, con su experiencia en la CIA, se enfrenta no solo a individuos, sino a un sistema que protege y fomenta la criminalidad. Su habilidad para infiltrarse en esta red, obtener información de fuentes insospechadas y manipular a sus oponentes es crucial para su éxito. Él desentraña las alianzas, descubre las debilidades y expone a los cómplices de Pushkin, desmantelando la organización desde dentro. Esta fase de la película muestra la destreza estratégica de McCall, su capacidad de análisis y su maestría en el arte de la manipulación, todas habilidades perfeccionadas durante sus años como agente encubierto. No es una lucha física directa en cada ocasión, sino un juego de ajedrez mortal, donde la información es el arma más poderosa y donde la precisión y la previsión son vitales para la supervivencia. Su conocimiento del funcionamiento interno de las organizaciones corruptas, adquirido en la CIA, se convierte en un activo inestimable en su lucha contra el poder establecido.
La película enfatiza el contraste entre la violencia explícita de la mafia rusa y la calculada eficiencia de McCall. Mientras Pushkin y sus hombres recurren a la brutalidad indiscriminada, McCall actúa con una precisión quirúrgica, utilizando sus habilidades y su inteligencia para neutralizar a sus enemigos de manera eficiente y silenciosa. Cada encuentro es una coreografía meticulosamente planificada, donde cada movimiento tiene un propósito, donde el mínimo detalle es considerado. No hay espacio para el error, ni para la emoción descontrolada. Sus acciones, aunque violentas, transmiten una sensación de control y precisión que contrasta con el caos y la brutalidad de sus oponentes. La calma y la serenidad de McCall frente a la violencia son impactantes, demostrando su dominio sobre sí mismo y su capacidad para mantener la compostura incluso en situaciones extremas. Esta precisión y control reflejan su entrenamiento riguroso en la CIA, donde la eficiencia y la discreción eran tan importantes como la fuerza bruta. La diferencia en la forma de operar entre McCall y la mafia rusa no solo es una diferencia de métodos, sino una diferencia fundamental en su filosofía. La de McCall es una violencia calculada y justificada, mientras que la de Pushkin es una violencia gratuita e indiscriminada. La película también explora la compleja relación entre la búsqueda de redención de McCall y su incapacidad para escapar completamente de su pasado violento. Su decisión de retirarse de la CIA y buscar una vida tranquila en una tienda de bricolaje es un intento de dejar atrás la violencia y el trauma de sus años de servicio. Pero la brutalidad de la mafia rusa y su compasión por Teddy lo obligan a confrontar su pasado de una manera inesperada. La lucha contra la mafia se convierte, de alguna manera, en un intento de expiar sus acciones pasadas y encontrar una forma de paz interior, aunque sea una paz alcanzada a través de la violencia. La búsqueda de la redención se entrelaza con su búsqueda de justicia, creando una tensión interna que define su personaje y lo convierte en una figura moralmente ambigua, un héroe de sombras que lucha en las zonas grises del mundo. Su habilidad en combate, sus conocimientos de inteligencia y su capacidad para la manipulación, todos adquiridos durante su época en la CIA, se convierten en las herramientas que utiliza no solo para vengarse, sino también para intentar encontrar una forma de paz, un proceso doloroso y tortuoso que no le permitirá descansar. La película presenta a Robert McCall no simplemente como un justiciero, sino como un hombre atormentado por su pasado en la CIA. Su retiro a una vida aparentemente tranquila en una tienda de bricolaje es un intento fallido de escapar de la violencia y la culpa que lo acechan. La brutalidad contra Teddy reactiva sus instintos protectores y sus habilidades letales, obligándolo a enfrentarse a las consecuencias de su pasado y a cuestionar su propia moralidad. Su experiencia en la CIA, que le enseñó a ser eficiente, preciso y letal, se convierte en una herramienta de justicia, aunque una justicia fuera de la ley. Sin embargo, la búsqueda de redención a través de la violencia es un camino tortuoso, un ciclo del que McCall intenta escapar, pero al cual su propia moral y su pasado lo mantienen irremediablemente atado. La aparente